Hola, muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Hoy quiero dar una mención especial y saludarlos a todos ustedes porque hoy es el Día del Psicólogo Social, ¿sí? Gracias al creador de la psicología social en Argentina, Enrique Pichón Rivière, ¿sí? Porque gracias a todo esto que él ha hecho, pueden estudiar ustedes, se puede aprender mucho, ¿sí? Y es un conjunto de muchas cosas, articulado de muchas teorías, articulado de muchas herramientas que a ustedes les va a permitir poder trabajar en el campo, ¿sí? Y convertirse en agentes de cambio. Así que quería felicitarlos por haber elegido esta carrera tan hermosa, ¿sí? Donde van a descubrir muchas cosas, ¿sí? Es el arte de aprender la psicología social. Así que les mando un beso muy grande para todos. Bueno, hoy nuestro tema de hoy es Teoría de la Temporalidad por Alfredo Moffat. Bueno, esta teoría para nosotros es una herramienta para poder entender y comprender por qué las personas tienen temor al cambio. Bien, él comienza a trabajar para poder entender ¿sí? Las conductas, el proceso de la vida, de existir y de los que nos rodean también, ¿sí? Donde también el tiempo va a cumplir un papel fundamental, ¿sí? Entre otros aspectos, porque esto tiene que ver con todo lo que va ocurriendo, sí, a lo largo de la historia del sujeto. Bien, donde acá hay que entender algo, que vamos a trabajar sobre el pasado, presente y futuro, ¿sí? Esa es la teoría de temporalidad. Y el yo fui, yo soy, yo seré, ¿sí? El yo fui es el pasado, yo soy es el presente y yo seré es el futuro. Bien, donde él habla acá de que plantea una conciencia puntual del aquí y ahora, que va a ser ese presente, ¿sí? Ese aquí y ahora de ese momento. Y el pasado va a ser ese ayer, ¿sí? Para poder traer ese pasado al presente lo traemos a través de ¿qué? A través de los recuerdos, ¿sí? Por ejemplo, que podemos traer recuerdos de cuando nosotros éramos chicos, que íbamos al jardín, que nuestros padres nos acompañaban, y eso lo podemos comentar con otras personas y lo traemos al presente, ¿sí? Bueno, después vamos a tener el futuro, que este va a estar a nivel de que a nivel imaginario, ¿sí? A nivel imaginario porque todavía no es realidad y eso va a ser parte de la fantasía, ¿sí? Y ahí donde se va a encontrar esta estructura del sujeto, ¿sí? Con el yo fui, yo soy y yo seré. Cuando hablamos del yo fui, tiene que ver con esa secuencia de los hechos de la historia del sujeto, ¿sí? Del pasado, ¿sí? Y el yo soy tiene que ver con esa construcción cultural, esa convención de los sentidos, donde es compartida en un grupo, donde va a ayudar a leer esa realidad, donde todos también la pueden aceptar. Bien, ¿qué quiere decir esto? Con ese aquí ahora, con eso que está ocurriendo, con eso que está pasando en ese momento, ¿sí? El yo seré se va a plantear a través de ¿qué? De mecanismo que donde llama Moffat estructurar los recuerdos, ¿sí? Si nosotros damos un pasaje de recuerdos negativos, lo que se va a instalar es el miedo, ¿sí? En ese futuro, ¿sí? Y ese miedo va a suceder algo desagradable, ¿sí? A nosotros. Entonces, acá es algo fundamental que hay un ejemplo de, por ejemplo, un sujeto que fue a un partido de fútbol en una cancha y ocurrió una situación de violencia y eso a él le trajo peligro, entonces probablemente no quiera volver a ese lugar por miedo a que le vuelva a poder a pasar. Entonces acá es fundamental que los recuerdos negativos son los que nos permiten avanzar, ¿sí? Y puede ser que se dé en fantasía hacia el futuro. ¿Por qué? Porque yo pienso que no voy a volver a ese lugar porque me puede suceder lo mismo. Entonces queda ahí en parte del futuro, ¿sí? De eso imaginario, de lo que yo imagino que me puede suceder. Bien, sabemos que el miedo y el imaginario, que es el futuro, siempre son imaginarios, ¿sí? Bien, aún estando en una situación de peligro, lo que produce miedo es lo que yo imagino, ¿sí? Que me puede suceder. Eso es lo que recién decíamos con respecto a este ejemplo, ¿sí? Bien, los recuerdos temidos van a resultar amenazantes no porque se refieren a hechos que han sucedido, sino también porque los recuerdos construyen las fantasías del futuro, ¿sí? Aquello que va a suceder. Y ya hemos dicho que futurar los recuerdos de situaciones inconclusas van a contener ¿qué? Una energía psicológica que produce lo que no cerró, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que vimos recién, ¿sí? No me animo a enfrentar nuevas situaciones,
¿sí? No puedo avanzar, ¿sí? De esta manera, ¿qué se va a producir si yo no puedo avanzar, ¿sí? Por ese recuerdo negativo? Se me instala ahí, no me deja avanzar, se produce un corte en la trayectoria de la vida del sujeto, ¿sí? De esa secuencia que va a configurar nuestra historia, ¿sí? Bueno, y después tenemos los recuerdos positivos, que esto van a ser el deseo, ¿sí? Todas esas experiencias vividas positivas que nosotros queramos que vuelvan a suceder porque son buenas, es lo que nos permiten avanzar, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces, los recuerdos negativos son aquellos que no me permiten avanzar, ¿sí? Que algo que puede ser que quedó inconcluso también, y se pueden instalar como imaginario futuro, ¿sí? Pero todavía no sucedió. Y después tenemos los positivos, van a ser siempre los que nos permiten avanzar, ¿sí? Acá hay un ejemplo fundamental también que nos habla de cuando una persona entra en crisis porque no puede armar la secuencia, ¿sí? Su presente puede ser continuo, pero él llamó Moffat la patología del tiempo detenido, ¿sí? Porque puede ser que en algún proceso del tiempo haya quedado detenido porque el pasado está desarmado, porque no tiene no hay un proyecto de futuro, ¿sí? Entonces la persona se queda ahí, se queda ahí estancada, ¿sí? Entra en crisis, no puede avanzar, ¿sí? No tiene armada sería toda su estructura de ese sujeto, ¿sí?